Un título académico puede abrirte la puerta de un empleo, pero jamás garantizará que esa puerta te conduzca a la libertad financiera. Esa es la paradoja que millones de personas viven a diario en todo el mundo. Cada año, cientos de miles de jóvenes se gradúan de universidades prestigiosas, orgullosos de su esfuerzo, confiados en que el conocimiento acumulado durante años de estudio será suficiente para construir una vida próspera. Sin embargo, la realidad golpea con fuerza: endeudamiento, inseguridad laboral, ansiedad por el dinero y la sensación de que, a pesar de los títulos colgados en la pared, la estabilidad económica sigue siendo un sueño lejano. Este mito de la educación y la riqueza tiene raíces profundas. La sociedad nos ha repetido desde pequeños: estudia duro, consigue buenas calificaciones, logra un empleo estable y el dinero llegará solo. Durante generaciones, esa frase ha moldeado decisiones de vida, carreras y hasta identidades completas. Pero lo que rara vez se dice es que la ecuación está incompleta. La educación formal, por más valiosa que sea en el ámbito intelectual, no garantiza que alguien sepa administrar, multiplicar o incluso proteger su dinero. Basta observar cómo médicos, abogados, ingenieros y profesores con amplios conocimientos técnicos se enfrentan a las mismas dificultades financieras que cualquier persona sin estudios superiores. Warren Buffett, considerado uno de los inversores más grandes de la historia, ha sido claro respecto a este tema. Él nunca ha despreciado la educación formal, pero siempre ha señalado que el conocimiento académico rara vez incluye las habilidades que construyen verdadera riqueza. En más de una ocasión, Buffett ha contado que su éxito no dependió de memorizar fórmulas ni de sacar las mejores notas en cada examen, sino de aprender a entender el lenguaje del dinero, el valor del tiempo, la importancia de la paciencia, el poder de la inversión compuesta y la disciplina para evitar errores costosos. Imaginemos dos escenarios. En el primero, un joven con un título en administración de empresas, que obtiene un empleo bien remunerado en una multinacional. Cada mes recibe un salario que, en teoría, le permitiría ahorrar y planificar su futuro. Pero la presión social lo empuja a comprar un coche último modelo, a rentar un apartamento en una zona de lujo, a endeudarse con tarjetas de crédito para sostener un estilo de vida que coincida con su estatus de profesional exitoso. En menos de 5 años, a pesar de ganar más que la mayoría de la población, está atrapado en un ciclo de deudas, estrés y falta de liquidez. En el segundo escenario, encontramos a un trabajador sin título universitario que decide abrir un pequeño negocio de reparación de electrodomésticos. Comienza con herramientas básicas y pocos clientes, pero administra cada ingreso con cuidado. En lugar de endeudarse, reinvierte las ganancias en ampliar su taller, aprender nuevas técnicas y ofrecer más servicios. Vive por debajo de sus posibilidades, evita gastos innecesarios y poco a poco construye un patrimonio sólido. Pasan 10 años y este hombre, sin un diploma colgado en la pared, no solo posee un negocio estable sino también activos que generan ingresos constantes. Ambos ejemplos reflejan la paradoja que Buffett ha subrayado: los títulos académicos no son garantía de prosperidad. La diferencia real no está en el nivel educativo formal, sino en la mentalidad financiera. Por eso Buffett insiste en que, aunque la educación sea un trampolín poderoso, lo que determina la riqueza es cómo se piensa y se actúa frente al dinero. Un ejemplo cercano al propio Buffett ilustra este punto. A los 11 años, compró sus primeras acciones con dinero que había reunido repartiendo periódicos. Mientras la mayoría de los adultos a su alrededor confiaba únicamente en la seguridad de un empleo, él estaba aprendiendo de manera práctica lo que significaba ser dueño de una parte de una empresa. Ese pequeño gesto de curiosidad e iniciativa fue el inicio de una filosofía que lo llevaría a convertirse en uno de los hombres más ricos del planeta. Contrasta esto con miles de personas que, incluso después de obtener maestrías y doctorados, nunca se han atrevido a invertir un solo dólar en su vida por miedo al riesgo o por desconocimiento. El mito de la educación como sinónimo de riqueza se derrumba también cuando analizamos datos estadísticos. Estudios recientes muestran que en países desarrollados, donde los niveles de educación universitaria son altos, la mayoría de las familias aún vive con deudas que superan sus ahorros. Los préstamos estudiantiles en Estados Unidos, por ejemplo, han creado generaciones enteras de profesionales endeudados, que trabajan años enteros solo para pagar lo que costó su carrera. Y aunque muchos logran empleos bien remunerados, descubren con frustración que gran parte de sus ingresos se destina a cubrir intereses, hipotecas o créditos de consumo. Frente a este panorama, surge la pregunta inevitable: ¿por qué los títulos no garantizan prosperidad financiera? La respuesta, que Buffett y muchos otros inversores repiten, es simple pero incómoda. Porque el sistema educativo fue diseñado para formar empleados,
no para formar dueños de capital. En la mayoría de las escuelas no se enseña cómo funciona una inversión, cómo se construye un patrimonio, cómo se protege el dinero frente a la inflación o cómo se manejan los impuestos. El resultado es una sociedad de personas preparadas para ejecutar tareas técnicas, pero no para administrar su futuro económico. La paradoja es clara. Alguien puede ser un genio en su campo profesional y, al mismo tiempo, ser un analfabeto financiero. Puede diseñar puentes, curar enfermedades o ganar juicios, pero no saber cómo salir de una deuda de tarjeta de crédito. Puede tener un currículum brillante, y sin embargo, vivir con el temor constante de quedarse sin empleo y perderlo todo en cuestión de meses. Y mientras tanto, otros que nunca pisaron una universidad aprenden por experiencia, por ensayo y error, por observación, y construyen fortunas silenciosas. Esta contradicción no es un ataque a la educación formal, sino una llamada a reconocer sus límites. Buffett ha repetido en múltiples ocasiones que el mejor activo que una persona puede tener es su propia mente, pero esa mente debe nutrirse no solo de información académica, sino de sabiduría práctica. Y esa sabiduría suele encontrarse fuera de las aulas, en los libros de finanzas personales, en la experiencia directa con inversiones pequeñas, en la observación de quienes lograron independencia financiera sin seguir el camino tradicional. El mito de la educación como llave mágica hacia la riqueza seguirá vivo mientras no seamos capaces de cuestionar lo que se nos enseñó desde niños. Pero quien se atreva a mirar más allá de las notas, los diplomas y los títulos, descubrirá que la verdadera prosperidad requiere un conjunto distinto de habilidades: disciplina, visión a largo plazo, control emocional y la valentía de actuar de manera diferente a la mayoría. Pero antes de continuar, escribe los comentarios desde qué país estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Parte 1. Fundamentos de la pobreza educada. Capítulo 1. Razón número 1. La educación no enseña sobre dinero. Durante años se nos ha hecho creer que las escuelas son templos del conocimiento, lugares donde los niños y jóvenes aprenden todo lo necesario para triunfar en la vida. Matemáticas, historia, literatura, ciencias, cada materia construye una base sólida para desenvolverse en un mundo complejo. Pero hay una pregunta que miles de adultos se hacen al llegar a la vida laboral. Si la educación lo prepara para todo, ¿por qué nadie le enseñó a manejar su propio dinero? La realidad es incómoda. Pasamos más de una década en aulas memorizando fórmulas, fechas y definiciones, pero rara vez se nos muestra cómo hacer un presupuesto, cómo invertir, cómo evitar el endeudamiento o cómo construir patrimonio. Nos enseñan a resolver ecuaciones diferenciales, pero no a leer un contrato de crédito hipotecario. Sabemos recitar teorías económicas, pero desconocemos cómo pagar menos intereses al banco. Es un vacío enorme que marca la diferencia entre sobrevivir y prosperar. Este vacío no es casualidad, es estructural. El sistema educativo moderno nació durante la Revolución Industrial, cuando el objetivo era preparar trabajadores obedientes para fábricas y oficinas. Se necesitaban personas que cumplieran horarios, siguieran instrucciones y repitieran procesos. No se necesitaban visionarios financieros ni emprendedores libres, porque eso hubiera puesto en riesgo la estabilidad de un modelo económico que funcionaba gracias a empleados dependientes. Y ese modelo, con ligeros cambios, sigue vivo hoy. Warren Buffett ha señalado que la mayor parte de la gente nunca aprende a jugar el verdadero juego del dinero porque nadie se lo enseña desde joven. En su famosa metáfora, el dinero se comporta como un juego con reglas muy distintas a las que se enseñan en la escuela. En el aula se premia al que memoriza más información. En la vida financiera prospera quien entiende conceptos simples como la disciplina del ahorro, el poder del interés compuesto y la diferencia entre un activo que te paga y un pasivo que te drena. Un ejemplo ilustra bien esta diferencia. Un joven recién graduado de ingeniería recibe su primer salario. Con entusiasmo, lo gasta en un nuevo teléfono, ropa de marca y un automóvil financiado. Nadie le enseñó que el auto es un pasivo que pierde valor, que la deuda genera intereses que devoran su ingreso y que cada compra impulsiva posterga su libertad. En contraste, otro joven sin educación universitaria abre un pequeño puesto de comida, administra cada sol o cada dólar con cuidado, y decide reinvertir las ganancias en comprar un refrigerador mejor o ampliar el menú. En 10 años, este segundo joven tiene un negocio en expansión, mientras que el primero, a pesar de ser ingeniero, aún lucha por pagar sus deudas estudiantiles y su crédito vehicular. Lo que separa a ambos no es la inteligencia ni el esfuerzo, sino el tipo de educación recibida.
Uno aprendió teoría abstracta, el otro sabiduría práctica. Buffett lo resume con claridad. La diferencia entre conocimiento académico y sabiduría financiera es tan grande como la diferencia entre saber leer un manual de natación y lanzarse al agua para nadar. Cuando observamos la vida de muchos profesionales exitosos en lo académico, notamos un patrón inquietante. Médicos que ganan miles de dólares al mes, pero viven endeudados, abogados que litigan grandes casos, pero que no logran ahorrar, profesores universitarios que enseñan economía, pero que nunca han invertido en una acción. La educación formal les dio prestigio, les dio habilidades técnicas, pero no les dio el mapa de la riqueza. El resultado es que trabajan duro, muy duro, y sin embargo sienten que corren en una rueda de hámster, mucho esfuerzo, poco avance. Las escuelas suelen enfocarse en la teoría porque es medible. Se puede calificar un examen de matemáticas, se puede asignar una nota en historia. Pero la práctica financiera requiere experiencias, errores, decisiones reales con consecuencias. Y esas experiencias rara vez se permiten dentro del aula. Por eso, quienes logran prosperar financieramente lo hacen casi siempre por iniciativa propia, leyendo libros, buscando mentores, arriesgándose a invertir, aprendiendo del fracaso. Un caso muy ilustrativo es el de los estudiantes que salen de la universidad con deudas estudiantiles. Pasan años aprendiendo teorías de administración o economía, pero nunca aplicaron esos principios en su vida personal. Terminan pagando intereses altísimos durante décadas, lo que significa que sus primeros 20 años laborales se destinan no a construir riqueza, sino a pagar un costo de entrada a la vida profesional. Buffett suele advertir que la deuda de consumo es una de las cadenas más pesadas que alguien puede cargar, porque limita la capacidad de aprovechar oportunidades. Y sin embargo, muy pocos estudiantes universitarios reciben una educación clara sobre cómo evitarla. El dinero, como juego, tiene reglas sencillas pero inquebrantables. Una de ellas es que quien entiende el interés compuesto lo usa a su favor, quien no lo entiende, lo paga en contra. Un banco lo sabe y por eso ofrece créditos fáciles. Un inversionista lo sabe y por eso invierte en acciones, bonos o bienes raíces. Las escuelas enseñan a calcular porcentajes, pero no a usarlos en la vida diaria para distinguir entre un préstamo tóxico y una inversión saludable. Y eso explica por qué tantos profesionales con títulos avanzados siguen atrapados en la trampa del pago mínimo de las tarjetas de crédito, mientras que otros, sin estudios, multiplican su dinero gracias a pequeñas inversiones inteligentes. La educación formal tiende a sobrevalorar el conocimiento especializado y a subestimar la inteligencia práctica. Un estudiante de física puede resolver problemas complejos sobre el universo, pero tal vez nunca aprendió a administrar el presupuesto de su casa. Un abogado puede interpretar leyes con precisión, pero puede ser víctima de estafas financieras por no comprender contratos básicos fuera de su área. La sabiduría financiera no requiere genio, requiere hábitos, disciplina y sentido común, cosas que rara vez se premian en los exámenes escolares. Buffett insiste en que la clave no es cuánto sabes, sino qué haces con lo que sabes. Y ese hacer depende de una mentalidad orientada a la acción. Cuando era adolescente, mientras sus compañeros pensaban en sacar buenas notas para impresionar a sus maestros, él pensaba en cómo hacer que su pequeño capital creciera. Esa mentalidad práctica lo llevó a aprender de Benjamin Graham y a construir un imperio financiero. No necesitaba un doctorado para entender que si reinvertía sus ganancias cada año, el efecto multiplicador lo haría imparable. La paradoja es que muchas personas muy educadas no reconocen la brecha entre lo académico y lo práctico. Confían en que su título universitario es suficiente para protegerlos de la pobreza. Y cuando se enfrentan a problemas financieros, lo interpretan como mala suerte o como resultado de factores externos, sin notar que la verdadera raíz está en no haber aprendido las reglas básicas del dinero. Reglas tan simples como gastar menos de lo que se gana, ahorrar con disciplina, invertir temprano y evitar deudas innecesarias. La diferencia entre conocimiento académico y sabiduría financiera se hace evidente en crisis económicas. Durante una recesión, muchos profesionales altamente educados entran en pánico porque dependen de un solo ingreso, el de su empleo. En cambio, quienes aprendieron a diversificar y a generar múltiples fuentes de ingreso suelen resistir mejor. No es que sean más inteligentes en lo teórico, es que entendieron el juego del dinero. Quizá el mayor ejemplo lo vemos en las familias que, sin haber pisado una universidad, logran construir empresas familiares que crecen con el tiempo. No conocen de teorías complejas, pero dominan principios prácticos: gastar menos de lo que ingresa, reinvertir, no confiar ciegamente en el crédito y mantener la disciplina en los momentos difíciles. En cambio,
Familias con títulos universitarios pueden acabar atrapadas en un estilo de vida costoso que consume cada centavo de sus ingresos. El dinero, al final, no distingue diplomas. Reconoce hábitos. Reconoce decisiones. Reconoce paciencia y visión. Por eso Buffett repite que la educación financiera debería enseñarse desde los primeros años de vida, igual que leer o escribir. Porque quien no la recibe, aunque acumule títulos, seguirá siendo vulnerable. Y quien la aprende, aunque nunca entre a un aula universitaria, podrá construir una vida de abundancia. Capítulo 2. Razón número 2. Confundir ingresos con riqueza. Hay una creencia extendida que ha atrapado a millones de personas. Pensar que tener un salario alto es lo mismo que ser rico. Esta confusión ha llevado a generaciones enteras a vivir por encima de sus posibilidades, a endeudarse en busca de un estilo de vida que refleje su supuesto éxito, y a descubrir demasiado tarde que un ingreso abundante no garantiza estabilidad ni mucho menos libertad financiera. La ilusión del salario alto es seductora. Imagina a un joven que consigue su primer empleo en una gran empresa, con un sueldo que duplica o triplica lo que su familia jamás había soñado ganar. Sus amigos y parientes lo felicitan, lo llaman afortunado y lo ven como un ejemplo de superación. De inmediato siente la necesidad de demostrar que ese nuevo nivel de ingresos corresponde a un nuevo nivel de vida. Compra un coche nuevo financiado, se muda a un apartamento más lujoso, se viste con ropa de marca, cena en restaurantes caros. Cada mes entra mucho dinero a su cuenta, pero también cada mes sale casi en la misma proporción. La sensación de prosperidad es intensa, pero falsa, porque no construye patrimonio. Un caso famoso en Estados Unidos lo ejemplifica de manera clara. Muchos jugadores profesionales de la NFL, NBA o grandes ligas de béisbol ganan millones de dólares al año, y sin embargo, estadísticas revelan que la mayoría de ellos termina en bancarrota pocos años después de retirarse. ¿Cómo es posible que alguien que ha ganado en 5 años más de lo que una persona común ganaría en toda su vida pueda terminar sin un centavo? La respuesta está en la confusión entre ingresos y riqueza. Tener mucho dinero entrando no significa tener dinero conservado, invertido o multiplicado. Es como tener un río caudaloso que fluye con fuerza, pero que se filtra por todos lados hasta desaparecer. Los profesionales bien pagados, como médicos, abogados o ejecutivos, también suelen caer en esta trampa. El médico que trabaja 12 horas al día y cobra honorarios altos se siente rico porque cada mes entra una gran cantidad de dinero en su cuenta. Pero si analiza su situación, descubre que paga una hipoteca enorme, mantiene varios autos a crédito, envía a sus hijos a escuelas privadas costosas y carga con tarjetas de crédito al límite. El ingreso alto alimenta la maquinaria del gasto alto, y así nunca hay margen para construir patrimonio. La sociedad lo admira, pero en la intimidad vive con la ansiedad de saber que si un día su salud falla o si su empleo desaparece, todo el castillo de naipes se derrumbará. La ilusión se fortalece porque el mundo celebra los ingresos visibles. Un salario de 6 cifras impresiona más que un estilo de vida frugal. Pero la verdadera riqueza es silenciosa, se mide en activos, en inversiones, en propiedades, en dividendos, en empresas que generan ingresos incluso cuando el dueño duerme. Esa diferencia entre flujo de dinero y patrimonio es fundamental. El flujo de dinero es lo que entra y sale cada mes. El patrimonio es lo que permanece, lo que crece, lo que resiste el tiempo. Y sin embargo, a la mayoría se le ha enseñado a enfocarse solo en el flujo. Imagina 2 familias con situaciones muy distintas. La primera vive en una mansión, conduce autos de lujo y viaja cada año al extranjero. Los vecinos creen que son millonarios. La segunda familia vive en una casa modesta, conduce un auto usado y rara vez presume gastos. Si miramos solo la apariencia, la primera parece más rica. Pero al analizar las finanzas, descubrimos que la primera familia está endeudada hasta el cuello, que cada quincena destina sus ingresos al pago de hipotecas, créditos y tarjetas. En cambio, la segunda familia ha invertido silenciosamente en bienes raíces, en fondos indexados, en un negocio pequeño que les genera ingresos constantes. Una década después, la primera familia tal vez pierda su casa al no poder pagar, mientras la segunda habrá multiplicado su patrimonio. El ingreso puede engañar, el patrimonio no. Buffett suele decir que la riqueza se mide en años de libertad, no en el tamaño del cheque de nómina. Es decir, una persona verdaderamente rica es aquella que puede dejar de trabajar hoy y aún así mantener su estilo de vida por muchos años gracias a lo que ha acumulado e invertido. Por eso, alguien con un salario alto pero sin ahorros ni inversiones está en realidad en una situación más precaria que alguien con ingresos moderados pero con patrimonio sólido.
La diferencia está en cuánto tiempo puede sostenerse sin depender de su próximo ingreso. Ejemplos concretos abundan. Un ingeniero petrolero puede ganar $10,000 al mes, pero si gasta los $10,000 cada mes en lujos, su nivel de riqueza es nulo. En contraste, un maestro que gana $3,000 al mes, pero que ahorra 500 e invierte disciplinadamente durante 20 años, puede construir un patrimonio superior al del ingeniero. La diferencia está en la visión a largo plazo. El ingeniero confunde el flujo de dinero con riqueza. El maestro entiende que cada dólar ahorrado y bien invertido se convierte en un soldado trabajando para él. La ilusión del salario alto también genera un fenómeno social llamado inflación del estilo de vida. Mientras más se gana, más se gasta. La gente justifica compras costosas porque me lo merezco o puedo pagarlo ahora. Pero esas frases esconden un error. El hecho de que puedas pagarlo hoy no significa que puedas sostenerlo mañana. Una crisis económica, una enfermedad, una pérdida de empleo, y de repente todo el sistema colapsa. Los gastos fijos se convierten en cadenas, y el ingreso que parecía infinito demuestra ser frágil. La forma de escapar de esta trampa es clara, aunque pocas personas la aplican: aprender a distinguir entre ingresos y patrimonio. Los ingresos son efímeros, entran y salen. El patrimonio es duradero, se construye con activos que generan más ingresos. Un ejemplo sencillo es el de alguien que compra una propiedad para rentar. Tal vez su salario no cambie, pero ahora cada mes recibe una renta que aumenta su patrimonio. O alguien que invierte en un fondo indexado. Cada año, su dinero crece gracias al interés compuesto, independientemente de su salario. En contraste, quien se enfoca solo en ingresos vive con la mentalidad del trabajador que siempre espera el próximo cheque. Incluso cuando gana más, nunca está tranquilo, porque su seguridad depende de que el flujo no se detenga. Es como llenar un balde con agua que tiene agujeros. No importa cuánta agua viertas, siempre se vaciará si no cierras las fugas. El patrimonio es precisamente cerrar esos agujeros y construir reservas que aseguren el futuro. Este error de confundir ingresos con riqueza también explica por qué tantos profesionales exitosos se sienten atrapados. Creyeron que al alcanzar un salario alto tendrían libertad, pero descubrieron que la libertad no depende del ingreso, sino de la capacidad de controlar el dinero. Un ejecutivo puede tener un ingreso anual de $200,000 y aún sentirse esclavo de su empleo, porque si lo pierde todo. Mientras tanto, un pequeño inversionista que recibe $30,000 al año de sus activos puede sentirse libre, porque no depende de nadie más. La verdadera riqueza está en lo invisible, en el tiempo libre, en la tranquilidad de no temer al mañana, en saber que el dinero trabaja para ti. Buffett insiste en que ganar mucho no es difícil. Lo difícil es conservar, multiplicar y proteger lo ganado. Por eso, la confusión entre ingresos y riqueza es una de las razones más grandes por las que las personas educadas permanecen pobres. Creen que su cheque de pago los define, cuando en realidad lo que importa es lo que hacen con ese cheque. Capítulo 3. Razón número 3. La trampa del consumo ostentoso. Uno de los mayores enemigos de la verdadera riqueza es la necesidad de aparentarla. Vivimos en una sociedad donde la imagen muchas veces importa más que la realidad, y esa obsesión por demostrar éxito a través de objetos visibles ha condenado a millones de personas a vivir atrapadas en la trampa del consumo ostentoso. No importa cuánto ganen, no importa cuántos títulos tengan o qué tan prestigioso sea su empleo, si su objetivo es impresionar a los demás, tarde o temprano se encontrarán con la frustración de que sus finanzas no reflejan la seguridad que muestran hacia afuera. Las show y bealt, o riqueza aparente, se manifiesta en detalles que a primera vista parecen inofensivos. El auto último modelo adquirido a crédito, la ropa de diseñador que se paga en cuotas, el viaje al extranjero financiado con tarjeta, los gadgets electrónicos que cambian cada año. Son símbolos visibles que gritan éxito, pero que esconden una verdad amarga. Muchas veces quien presume más es quien menos tiene. Es un teatro social donde los espectadores aplauden, pero el actor principal paga un precio alto en intereses, deudas y ansiedad. La psicología del estatus explica por qué tanta gente cae en esta trampa. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado reconocimiento dentro de su grupo. En tribus primitivas, el guerrero con más trofeos era admirado. En épocas feudales, el noble con más tierras era respetado. Hoy, los trofeos modernos son autos lujosos, relojes caros, casas gigantes y ropa exclusiva. La diferencia es que, en lugar de representar poder real, muchas veces representan deudas disfrazadas de riqueza. La presión social refuerza este comportamiento. Si tus colegas compran un auto nuevo, sientes que tú también debes hacerlo. Si tus vecinos remodelan la casa,
crees que es momento de endeudarte para no quedarte atrás. Un ejemplo común se observa en barrios de clase media alta. Familias que aparentan prosperidad, con casas grandes y autos brillantes estacionados en la entrada. Desde fuera parecen exitosas, pero dentro de esas casas muchas veces reina el estrés financiero. Las tarjetas de crédito están al límite, los pagos de la hipoteca consumen gran parte del ingreso, y cualquier imprevisto puede desestabilizar por completo la economía familiar. Es el precio de la apariencia, vivir al día para mantener la ilusión de riqueza. El problema de la riqueza ostentosa es que roba la oportunidad de construir riqueza real. Cada dólar gastado en un objeto de estatus es un dólar menos que podría haberse invertido en un activo productivo. Buffett suele repetir que si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender cosas que sí necesitas. Esta frase resume el peligro de la trampa del consumo. Gastar en lo superfluo compromete la estabilidad futura. La gente subestima el impacto de los pequeños lujos acumulados. Un teléfono de $1,000 cada año durante una década representa $10,000, que invertidos podrían haberse convertido en 20 o 30,000 con el tiempo. Lo paradójico es que quienes realmente poseen riqueza rara vez sienten la necesidad de ostentarla. Diversos estudios sobre millonarios en Estados Unidos han mostrado que el promedio de estos no vive en mansiones ostentosas, sino en barrios de clase media, que no cambian de auto cada año, sino cada 10, y que rara vez gastan en lujos innecesarios. El libro de Millionaire Next Door reveló que los verdaderos millonarios tienden a ser sorprendentemente frugales. Prefieren la seguridad de tener activos que generan ingresos a la satisfacción momentánea de comprar símbolos de estatus. Esa diferencia de mentalidad es lo que separa a quienes parecen ricos de quienes lo son en realidad. Un ejemplo claro de este contraste se puede ver en la historia de Ronald Read, un conserje y trabajador de gasolinera en Vermont, Estados Unidos. Durante toda su vida llevó un estilo frugal, comprando ropa usada y conduciendo autos modestos. Sus vecinos nunca imaginaron que, al morir, dejaría una fortuna de más de $8 millones acumulados en inversiones simples en acciones de empresas sólidas. Mientras tanto, miles de profesionales con altos ingresos en su misma ciudad vivían endeudados tratando de mostrar un estilo de vida que Read nunca necesitó. La diferencia fue que él eligió la riqueza silenciosa en lugar de la apariencia ruidosa. La trampa del consumo ostentoso se alimenta también de la industria del marketing. Cada anuncio, cada campaña publicitaria, cada imagen en redes sociales nos dice que necesitamos más para ser felices y para ser respetados. La presión es constante, el nuevo modelo de teléfono, la nueva moda de ropa, el viaje imperdible. Y quien no tiene una educación financiera sólida, termina creyendo que su valor personal depende de lo que muestra hacia afuera. Se olvida que los objetos pierden valor con el tiempo, mientras que los activos bien gestionados tienden a crecer. Un patrón común en personas educadas que permanecen pobres es precisamente este. Han estudiado, tienen títulos, han alcanzado empleos respetables, pero usan sus ingresos no para invertir, sino para financiar un estilo de vida que los encadene a esos ingresos. Trabajan para sostener la apariencia y no para construir libertad. Es como correr en una cinta de gimnasio, mucho esfuerzo, pero sin avanzar un solo paso hacia adelante. Los millonarios frugales, en cambio, ofrecen una lección poderosa. Warren Buffett mismo vive en la misma casa en Omaha que compró en 1958 por $31,500. A pesar de ser uno de los hombres más ricos del planeta, no siente necesidad de mudarse a una mansión ostentosa. Conduce autos modestos y evita gastos innecesarios. Para él, la verdadera satisfacción está en ver crecer sus inversiones y en la libertad que le da el dinero, no en mostrarlo. Ese contraste revela una verdad que la mayoría prefiere ignorar: la riqueza real no necesita ser exhibida. La psicología de la ostentación está tan arraigada que muchos rechazan este mensaje. Prefieren la gratificación inmediata de mostrar éxito ahora, aunque eso signifique hipotecar su futuro. Pero quienes logran salir de la trampa descubren una paz diferente: la paz de no vivir para impresionar, la paz de ver crecer el patrimonio en silencio, la paz de saber que la libertad está más cerca, porque cada decisión financiera se alinea con un propósito real y no con una expectativa social. Cuando alguien entiende esta diferencia, cambia por completo su relación con el dinero. Deja de preguntarse ¿qué puedo comprar con lo que gano? Y empieza a preguntarse ¿qué puedo construir con lo que gano? Y esa sola pregunta abre un mundo de posibilidades. En lugar de un auto nuevo, una inversión; en lugar de ropa cara, un fondo de emergencia; en lugar de un viaje financiado, un negocio propio. Esas decisiones, pequeñas, pero constantes, crean la brecha entre quienes aparentan y quienes poseen.
El consumo ostentoso, en definitiva, es una cárcel invisible. Mantiene a las personas educadas en un ciclo de dependencia, porque cada lujo adquirido se convierte en una obligación de seguir ganando lo suficiente para sostenerlo. La libertad se posterga indefinidamente. En cambio, la frugalidad inteligente libera, porque cada gasto consciente fortalece el patrimonio. El desafío está en tener el coraje de ir contra la corriente, de resistir la presión social y de redefinir qué significa realmente ser rico. Parte 2. Errores de mentalidad financiera. Capítulo 4. Razón número 4. No invertir y dejar que el dinero pierda valor. El dinero que no trabaja se erosiona en silencio. Parece una frase sencilla, pero detrás de ella se esconde una de las razones más poderosas por las que tantas personas educadas permanecen pobres. Creen que guardar dinero en una cuenta bancaria o en efectivo bajo el colchón es una muestra de prudencia, cuando en realidad es una trampa lenta que va vaciando su poder adquisitivo año tras año. El enemigo invisible se llama inflación, y su efecto es devastador para quienes no comprenden cómo funciona. Imagina que alguien guarda $100 en efectivo y los mantiene intactos durante 10 años. Es probable que al final de ese periodo esos $100 puedan comprar apenas lo equivalente a $70 u $80 de hoy. La inflación actúa como un impuesto silencioso que reduce el valor de cada billete sin que la gente lo perciba de inmediato. La paradoja es que muchos profesionales educados, obsesionados con la seguridad, prefieren ver su dinero quieto antes que ponerlo a trabajar. Ese miedo a perder hace que, en realidad, pierdan con certeza. Warren Buffett lo explicó con claridad. Si dejas que tu dinero esté en efectivo, se deprecia cada día que pasa. El multimillonario de Omaha ha insistido en que la única forma de proteger y multiplicar el capital es invertirlo en activos que generen rendimiento. Y sin embargo, millones de personas con títulos universitarios, con posgrados y con años de experiencia profesional, nunca aprenden esa lección. Guardan, pero no invierten. Ahorran, pero no construyen riqueza. Y en esa diferencia sutil entre ahorrar e invertir, se define el destino financiero de una persona. El hábito del ahorro es valioso, pero insuficiente. Ahorrar significa posponer el consumo, reservar parte de lo que se gana para el futuro. Sin embargo, si ese ahorro no se canaliza hacia vehículos de inversión, se convierte en un recurso cada vez menos útil. Es como recoger agua en un balde con un pequeño agujero. Por más que lo llenes, siempre se está vaciando. La inflación es ese agujero. El hábito de la inversión, en cambio, consiste en poner ese dinero a trabajar en instrumentos que no solo conserven su valor, sino que lo multipliquen. Muchos educados caen en la ilusión de la seguridad bancaria. Ven el saldo en su cuenta y sienten tranquilidad. No se dan cuenta de que ese saldo, aunque parezca estable, vale menos cada año. Piensan que tener dinero guardado los protege, cuando en realidad los expone. Buffett ha dicho que la mejor defensa contra la inflación es poseer activos productivos, negocios, acciones, bienes raíces, instrumentos financieros que generen flujos. Quien entiende esto no teme a la inflación, la utiliza como impulso para multiplicar su patrimonio. Un ejemplo claro lo encontramos en la historia de dos colegas con el mismo salario. El primero decide guardar parte de su ingreso en una cuenta bancaria sin intereses relevantes. El segundo elige invertir esa misma cantidad en un fondo indexado al mercado bursátil. 10 años después, el primero conserva el mismo monto nominal, pero con un poder de compra menor. El segundo, en cambio, no solo protegió su dinero de la inflación, sino que lo vio crecer de manera compuesta. La brecha entre ambos, que al inicio parecía mínima, se vuelve abismal con el tiempo. La magia de la inversión está en el interés compuesto. Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo. El dinero invertido que genera rendimientos, y esos rendimientos reinvertidos, crean un efecto bola de nieve que crece lentamente al inicio, pero que con los años se vuelve imparable. Buffett mismo es un ejemplo viviente de este principio. La mayor parte de su fortuna no provino de una jugada arriesgada, sino de décadas de dejar que el interés compuesto hiciera su trabajo. Empezó a invertir de adolescente, y esa decisión temprana marcó la diferencia. Lo sorprendente es que muchos profesionales educados nunca se detienen a reflexionar sobre este principio. Se enfocan en trabajar más, en ascender en sus carreras, en ganar aumentos de salario, pero descuidan el destino de ese dinero. Creen que con un ingreso alto basta, cuando en realidad lo que importa es el uso que se le da al ingreso. Sin inversión, todo se reduce a trabajar para sostener un estilo de vida que nunca genera verdadera libertad.
Parte del problema radica en la educación formal. En la escuela se enseña a resolver ecuaciones complejas, a memorizar teorías, a analizar textos, pero rara vez se enseña a manejar el dinero. Se inculca la disciplina del ahorro como virtud, pero se omite la inversión como herramienta. El resultado es una sociedad de personas que saben mucho de su profesión, pero poco de cómo hacer crecer su patrimonio. Y esa carencia los condena a ver cómo sus ahorros pierden valor sin entender por qué. El miedo también juega un papel decisivo. Invertir implica riesgo, y el riesgo asusta. Pero lo que pocos entienden es que no invertir es un riesgo aún mayor. Quien mantiene su dinero inmóvil está aceptando una pérdida segura y constante. En cambio, quien invierte asume volatilidad en el corto plazo, pero gana protección y crecimiento en el largo plazo. Buffett ha señalado que el riesgo no está en no saber qué pasará en el mercado, sino en no saber lo que estás haciendo. La educación financiera, no la educación académica, es la que permite transformar el miedo en estrategia. Los hábitos de consumo y los hábitos de inversión se contraponen. Una persona que se acostumbra a gastar todo lo que gana nunca tendrá capital para invertir. Una persona que solo ahorra se protege en apariencia, pero se desgasta con el tiempo. La verdadera riqueza surge de cultivar hábitos de inversión constantes, destinar cada mes una parte del ingreso a activos que trabajen por uno. Esa disciplina, mantenida durante décadas, es la que genera libertad financiera. Ejemplos abundan de cómo la inversión transforma vidas. Un profesor de matemáticas que decide invertir una parte de su salario en fondos indexados termina jubilándose con un patrimonio que le permite vivir sin preocupaciones. Una enfermera que compra un pequeño inmueble y lo alquila encuentra una fuente de ingresos que crece con el tiempo. Ninguno necesitó salarios extraordinarios, solo la decisión de no dejar que la inflación devorara sus ahorros. La trampa de muchos educados es creer que invertir es complicado o exclusivo de expertos. Piensan que solo quienes tienen grandes sumas de dinero pueden hacerlo. La realidad es que hoy existen múltiples opciones accesibles, desde cuentas de inversión con bajos montos iniciales hasta plataformas que permiten participar en mercados globales con poco capital. La clave está en empezar temprano y ser constante, porque el tiempo es el aliado más poderoso. Cada año que se pospone la inversión es un año que se pierde en el juego del interés compuesto. Warren Buffett, con su filosofía de largo plazo, lo resume en una máxima sencilla: el tiempo en el mercado es más importante que el tiempo del mercado. No se trata de adivinar cuándo comprar o vender, sino de permanecer invertido durante suficiente tiempo para que los activos crezcan. La paciencia, combinada con la disciplina, se convierte en la fórmula de la riqueza verdadera. Al final, la diferencia entre quienes invierten y quienes no lo hacen se nota no solo en las cifras, sino en la tranquilidad. El que invierte vive con la certeza de que su dinero trabaja incluso mientras duerme. El que no invierte vive con la preocupación de que cada día su dinero vale menos. Esa tranquilidad, esa paz de saber que el futuro está respaldado, es uno de los beneficios invisibles de la inversión que ninguna cuenta bancaria tradicional puede ofrecer. La historia es clara: quienes no invierten condenan su dinero a morir lentamente. Quienes se atreven a hacerlo construyen una fortaleza contra la inflación y un camino hacia la libertad. El conocimiento académico puede abrir puertas en el mundo laboral, pero solo la sabiduría financiera abre la puerta de la verdadera prosperidad. Y esa sabiduría empieza con una decisión: no permitir que el dinero se quede quieto, sino darle movimiento, dirección y propósito. Capítulo 5. Razón número 5. Miedo al riesgo y apego a la seguridad. El miedo al riesgo es uno de los mayores enemigos de la riqueza. Desde pequeños nos han enseñado a buscar la seguridad como si fuera la meta suprema de la vida: un empleo estable, un salario fijo, beneficios asegurados, una pensión al final del camino. Este modelo, transmitido por generaciones, ha moldeado la mentalidad de millones de personas educadas que creen que el camino más seguro es también el más inteligente. Sin embargo, lo que parece seguro a corto plazo muchas veces se convierte en una trampa a largo plazo. El empleo seguro se vuelve una cárcel dorada, cómodo por fuera, pero limitante por dentro. La mentalidad del empleo seguro ha creado una cultura donde el éxito se mide por estabilidad y no por crecimiento. Muchos jóvenes estudian con la esperanza de conseguir un buen puesto en una empresa reconocida, con contrato indefinido y beneficios sociales. Se sienten tranquilos al recibir su sueldo cada mes y planifican su vida en torno a esa estabilidad. Pero lo que no ven es que, mientras dependen de una sola fuente de ingresos, también dependen de la voluntad de un jefe, de la salud de una compañía, de las fluctuaciones del mercado laboral. Esa supuesta seguridad es frágil.
Basta un despido, una crisis económica o un cambio en la industria para que todo ese castillo de estabilidad se derrumbe en cuestión de semanas. Warren Buffett ha repetido en varias ocasiones que no diversificar en fuentes de ingreso es un error. Y depender exclusivamente de un salario es, en esencia, apostar todo a una sola carta. Las personas educadas que permanecen pobres lo hacen porque nunca se atreven a cuestionar esa dependencia. Prefieren la comodidad de lo conocido antes que la incertidumbre de explorar nuevas oportunidades. Y ese apego a la seguridad les roba la posibilidad de construir algo más grande. El riesgo, por supuesto, no debe confundirse con imprudencia. Tomar riesgos calculados es muy diferente a lanzarse a ciegas. Un riesgo calculado implica preparación, conocimiento, estrategia y la disposición de aceptar pérdidas controladas en el camino hacia una ganancia mayor. Un riesgo imprudente, en cambio, es apostar sin entender, dejarse llevar por la emoción o lanzarse sin plan. El problema es que muchas personas educadas, al no tener formación financiera, no distinguen entre ambos. Ven el riesgo como un monstruo y prefieren evitarlo por completo, cuando en realidad la clave está en aprender a gestionarlo. El miedo paraliza. Un profesional que gana bien puede tener el deseo de iniciar un negocio, invertir en un proyecto o explorar nuevas formas de ingreso, pero el temor a perder lo detiene. Piensa en el prestigio que podría arriesgar, en la crítica social, si fracasa, en la pérdida de estabilidad para su familia. Se convence de que es mejor quedarse en lo seguro. Y así pasan los años, con ideas guardadas en un cajón, con sueños pospuestos, con un potencial que nunca se materializa. Al final, descubren que la verdadera pérdida no fue el riesgo que nunca tomaron, sino el tiempo que dejaron escapar. La diferencia entre quienes permanecen en la seguridad y quienes se atreven a dar el salto es abismal. Piensa en la historia de Sarah Blackley, la creadora de Spanx. Trabajaba como vendedora de puerta en puerta cuando tuvo la idea de mejorar la ropa interior femenina. Muchos habrían descartado esa idea por miedo al fracaso, pero ella decidió arriesgarse, invertir sus ahorros y perseverar a pesar de los rechazos. Hoy es una de las mujeres más ricas del mundo, y su historia es un recordatorio de que la riqueza se construye cuando se enfrenta el miedo. Otro ejemplo clásico es el de Jeff Bezos. Dejó un empleo cómodo en Wall Street, en una firma de inversiones estable, para apostar por un negocio de venta de libros en Internet. En ese momento parecía una locura. Renunciar a un empleo seguro por una idea incierta sonaba imprudente para la mayoría. Pero Bezos calculó el riesgo, evaluó la tendencia creciente de Internet, analizó las proyecciones y decidió dar el salto. Hoy Amazon es una de las compañías más grandes del planeta. El riesgo fue alto, pero estuvo acompañado de visión y estrategia. Lo que distingue a quienes logran riqueza no es la ausencia de miedo, sino su relación con él. Todos sienten temor al arriesgarse, incluso los grandes emprendedores. La diferencia es que no permiten que el miedo los paralice. Lo usan como señal de que están saliendo de la zona cómoda, como motor para prepararse mejor, como impulso para dar pasos medidos pero firmes. Quienes se aferran a la seguridad, en cambio, dejan que el miedo los controle, y ese control los encierra en una vida de conformismo. Es común escuchar frases como más vale pájaro en mano que 100 volando. Esa mentalidad refleja el apego a la seguridad. Es mejor quedarse con lo poco, pero seguro que intentar conseguir más y arriesgarse a perder. El problema es que ese pájaro en mano rara vez alcanza para la libertad financiera. Mantener un ingreso fijo sin buscar otras alternativas significa aceptar un techo permanente. Quien no arriesga nunca descubrirá hasta dónde puede llegar. El riesgo calculado no se trata solo de emprender grandes negocios. También está en decisiones más pequeñas pero igual de transformadoras. Invertir parte de los ingresos en activos financieros, comprar una propiedad para alquilar, asociarse en un proyecto, adquirir habilidades que abran nuevas oportunidades. Cada una de estas acciones implica salir de la comodidad y enfrentar la incertidumbre. Pero también cada una representa la posibilidad de multiplicar los ingresos y construir libertad. La ironía es que muchas personas educadas, que dedican años a estudiar carreras complejas, que se someten a exámenes difíciles y que enfrentan retos académicos enormes, luego evitan riesgos financieros por considerarlos demasiado peligrosos. Han demostrado disciplina, inteligencia y capacidad de esfuerzo, pero cuando se trata de dinero, el miedo los frena. No entienden que la vida misma es riesgo, que incluso el empleo seguro puede desaparecer, y que el verdadero control está en aprender a gestionar el riesgo en lugar de evitarlo. Un caso interesante es el de empresarios que empezaron con fracasos. Walt Disney,
Por ejemplo, sufrió múltiples bancarrotas antes de crear su imperio. Henry Ford quebró varios negocios antes de consolidar su compañía automotriz. Podrían haberse quedado en la seguridad de un empleo común, pero eligieron seguir arriesgando con aprendizaje. La diferencia entre ellos y millones de profesionales educados es que entendieron que el fracaso no es el final, sino parte del proceso. La cultura del miedo al riesgo también se alimenta del entorno. Familias que aconsejan buscar siempre estabilidad, amigos que critican cualquier movimiento fuera de lo común, sistemas educativos que premian la obediencia más que la iniciativa. Todo empuja hacia la seguridad, y quien se atreve a desafiarla suele ser visto como irresponsable. Sin embargo, la historia demuestra que las grandes fortunas y los mayores avances nacen precisamente de quienes se atrevieron a cuestionar lo seguro. Warren Buffett mismo, aunque conocido por su estilo conservador, es un ejemplo de riesgo calculado. Invirtió en empresas cuando otros huían, apostó por negocios subvalorados cuando nadie los miraba, y mantuvo posiciones a largo plazo a pesar de la volatilidad. Su secreto no fue evitar el riesgo, sino analizarlo con profundidad y asumirlo con paciencia. Esa combinación lo llevó a transformar pequeños montos en fortunas gigantescas. El apego a la seguridad es cómodo, pero la comodidad rara vez lleva a la grandeza. Quienes se aferran a ella terminan viviendo vidas predecibles, limitadas y financieramente frágiles. Quienes se atreven a calcular riesgos, construyen caminos nuevos, amplían sus horizontes y se acercan a la verdadera libertad. El miedo seguirá presente, pero se convierte en aliado cuando impulsa a actuar con prudencia y no en enemigo que paraliza. La enseñanza es clara: el que nunca arriesga nunca crece. El empleo seguro puede ser una base, pero no debe ser una prisión. La seguridad verdadera no proviene de un sueldo estable, sino de la capacidad de generar ingresos de diferentes maneras, de invertir con inteligencia, de atreverse a crear. Solo quienes entienden esta verdad logran romper la cadena invisible que mantiene pobres a tantos educados. Capítulo 6. Razón número 6. No construir activos, solo pasivos. Uno de los errores más comunes que mantienen a las personas educadas en la pobreza es que nunca aprenden a diferenciar entre lo que son activos y lo que son pasivos. Para muchos, la palabra activo significa simplemente cualquier cosa que poseen, y la palabra pasivo les suena a un término contable sin mayor importancia. Pero en realidad, esa confusión marca la frontera entre quienes construyen riqueza y quienes la destruyen sin darse cuenta. Entender esta diferencia no es solo un tecnicismo, es un cambio de mentalidad que puede transformar por completo la vida financiera de una persona. Un activo, en palabras sencillas, es algo que pone dinero en tu bolsillo. Puede ser un negocio, una inversión, una propiedad en alquiler, acciones de una empresa, bonos que generan intereses, regalías por derechos de autor, cualquier cosa que produzca ingresos constantes. Un pasivo, por el contrario, es algo que saca dinero de tu bolsillo. Puede ser una deuda de tarjeta, un préstamo de auto, una hipoteca que se paga durante décadas, incluso una casa propia si no genera ingresos y solo representa gastos de mantenimiento, impuestos y reparaciones. La clave está en el flujo de dinero, lo que entra contra lo que sale. El problema de muchos profesionales educados es que se enfocan en acumular pasivos pensando que son activos. Creen que tener una casa propia gigantesca es una inversión, cuando en realidad es un pasivo si consume gran parte de su salario en hipotecas, seguros, impuestos y mantenimiento. Creen que comprar un auto nuevo cada pocos años es una señal de prosperidad, cuando en realidad se trata de un pasivo que pierde valor desde el momento en que sale del concesionario. Creen que usar la tarjeta de crédito para sostener un estilo de vida elevado es normal, cuando en realidad se están atando a una cadena de intereses que los mantendrá trabajando sin descanso. La trampa de la hipoteca es un ejemplo claro. Durante décadas, el sistema financiero ha vendido la idea de que comprar casa es la mejor inversión. Y en algunos casos puede serlo, pero la realidad es que para la mayoría representa una deuda a 30 años que los obliga a destinar buena parte de sus ingresos a pagar cuotas. Esa casa rara vez genera ingresos, y aunque con el tiempo pueda aumentar de valor, en el día a día se comporta como un pasivo que drena recursos. Muchas familias educadas se enorgullecen de haber adquirido vivienda, pero detrás de ese orgullo se esconde la carga de una obligación financiera que limita su capacidad de ahorrar e invertir en verdaderos activos. Las tarjetas de crédito son otra trampa silenciosa. Prometen comodidad, recompensas, puntos y privilegios, pero al final se convierten en un pozo sin fondo para quienes no entienden su uso. Un profesional puede ganar un salario alto, pero si destina buena parte a pagar intereses por consumos pasados, en realidad está transfiriendo su dinero al banco.
Esa transferencia constante es lo que convierte al pasivo en una herramienta de empobrecimiento. Cada vez que se paga un interés, se está financiando la riqueza de otra persona. Los bancos y los grandes inversionistas saben esto, por eso ofrecen créditos con tanta facilidad, porque entienden que los intereses son el verdadero negocio. Lo que distingue a los ricos es que dedican su energía a construir activos. En lugar de gastar su dinero en pasivos que brillan, pero se desgastan, lo destinan a activos que trabajan en silencio. Compran propiedades para alquilar, adquieren acciones de empresas sólidas, crean negocios que producen ingresos recurrentes, escriben libros o crean productos que generan regalías. Mientras tanto, quienes permanecen en la clase media alta, incluso con títulos universitarios, prefieren comprar una casa más grande, un auto más caro o llenar su vida de objetos financiados a crédito. La diferencia es radical. Unos construyen flujos de entrada, los otros acumulan flujos de salida. Un ejemplo sencillo lo ilustra mejor. Imagina dos amigos, ambos ingenieros, ambos con salarios similares. El primero decide comprar un auto de lujo a crédito, pagando cuotas altas durante 5 años. Se siente orgulloso de manejar un vehículo impresionante, pero cada mes una gran parte de su ingreso se destina a mantener ese pasivo. El segundo, en lugar de endeudarse por un auto, compra un vehículo usado y destina el dinero restante a adquirir acciones en un fondo indexado. 5 años después, el primero tiene un auto depreciado y menos ahorros, mientras que el segundo tiene un portafolio creciente que genera dividendos. La diferencia no está en la educación formal, sino en la capacidad de distinguir entre activos y pasivos. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, lo explicó de manera simple. Los ricos compran activos, los pobres y la clase media compran pasivos creyendo que son activos. Esta frase refleja exactamente el error que cometen millones de personas educadas. Saben resolver problemas complejos en su área profesional, pero nunca aprenden esta regla básica de las finanzas personales. Y como resultado, pasan toda su vida trabajando para sostener pasivos, sin darse cuenta de que esos pasivos los mantienen atrapados en un ciclo interminable. La psicología juega un papel importante en este fenómeno. Muchas veces, el deseo de aparentar éxito lleva a elegir pasivos disfrazados de activos. Comprar una casa grande da estatus, aunque signifique años de deuda. Comprar un auto de lujo da prestigio, aunque signifique trabajar más horas para pagar la cuota. Usar tarjetas para viajar o consumir da la ilusión de prosperidad, aunque en realidad solo refleja anticipar ingresos futuros. La trampa se sostiene porque socialmente se aplaude a quienes muestran pasivos, no a quienes acumulan activos silenciosos. Los ricos entienden la importancia de que el dinero trabaje para ellos. Warren Buffett ha insistido en que el verdadero objetivo es construir fuentes de ingreso que no dependan del tiempo ni del esfuerzo personal. Si el ingreso depende únicamente de trabajar más horas, entonces no se es dueño del dinero, sino esclavo de él. Los activos, en cambio, permiten que el dinero genere más dinero. Una acción bien invertida puede dar dividendos durante décadas. Una propiedad bien ubicada puede generar renta constante. Un negocio bien administrado puede funcionar incluso mientras el dueño duerme. Esa es la verdadera libertad, dejar que los activos trabajen en lugar de trabajar toda la vida por pasivos. El gran obstáculo para muchos educados es que nunca han sido enseñados a pensar en términos de activos. Su educación se centró en formarlos como empleados competentes, no como creadores de riqueza. Aprendieron a valorar títulos, ascensos y salarios, pero no a valorar ingresos pasivos, inversiones y flujos de efectivo. Por eso, aunque logren ganar más dinero que la media, siguen atrapados en la rueda del hámster. Trabajan más para pagar más pasivos, en un ciclo sin fin. Construir activos no requiere necesariamente grandes sumas de dinero al inicio. Requiere disciplina, visión y paciencia. Empezar con pequeñas inversiones, con negocios modestos, con proyectos paralelos, es suficiente para iniciar la construcción. Lo importante es entender que cada decisión de consumo puede ser una oportunidad perdida de adquirir un activo. Cada vez que alguien gasta en un objeto de estatus, renuncia a la posibilidad de poner ese dinero a trabajar. La diferencia entre quienes se liberan y quienes se estancan está en adoptar una nueva forma de pensar, no preguntarse qué puedo comprar con lo que gano, sino qué activo puedo construir con lo que gano. Esa sola pregunta cambia el rumbo de la vida financiera. Y quienes la aplican descubren que, con el tiempo, sus activos empiezan a generar un flujo que supera sus gastos. En ese momento dejan de depender de un salario y empiezan a experimentar lo que significa la verdadera riqueza. En última instancia,
El error de no construir activos y acumular pasivos no es un fallo de inteligencia, sino de enfoque. La educación académica no enseña a distinguir entre ambos, y la sociedad aplaude los pasivos visibles. Solo quienes tienen la valentía de cuestionar esa mentalidad logran romper el ciclo. Mientras tanto, millones de personas educadas seguirán atrapadas, trabajando duro para sostener pasivos que nunca les darán libertad. Parte 3. Factores sociales y psicológicos. Capítulo 7. Razón número 7. Falta de disciplina y hábitos financieros. La diferencia entre quienes logran construir riqueza y quienes permanecen atrapados en la carrera interminable del salario no está, como muchos creen, en la suerte, en la inteligencia o en la oportunidad. Está, en su mayoría, en la disciplina y en los hábitos diarios. Las personas educadas tienden a pensar que el conocimiento académico por sí solo es suficiente para garantizar prosperidad, pero el dinero no se maneja con diplomas ni con teorías, sino con constancia, con decisiones repetidas día tras día. La disciplina es el cimiento invisible que sostiene el edificio de la riqueza, y sin ella, cualquier esfuerzo financiero termina derrumbándose. Warren Buffett ha repetido innumerables veces que no se necesita ser un genio para invertir, solo hace falta tener paciencia y consistencia. La misma lógica se aplica a las finanzas personales. No es cuestión de cuánto se sabe, sino de qué tan disciplinado se es para aplicar ese conocimiento. Muchas personas educadas conocen los principios básicos del ahorro, entienden que gastar más de lo que se gana conduce a problemas, y han leído sobre la importancia de invertir. Sin embargo, carecen del hábito de llevar esas ideas a la práctica. Y es en esa distancia, entre lo que saben y lo que hacen, donde se pierde la batalla financiera. El poder del presupuesto es un ejemplo claro. Crear un presupuesto es una de las herramientas más simples y poderosas que existen para tomar control del dinero. No requiere un posgrado en economía, no exige fórmulas complicadas ni grandes sacrificios, solo disciplina para registrar ingresos, gastos y ajustar comportamientos. Sin embargo, millones de profesionales educados nunca hacen un presupuesto. Creen que ganar un buen salario es suficiente para mantenerse a flote, hasta que un imprevisto los desestabiliza o descubren que no tienen ahorros después de años de trabajo. El presupuesto no es un ejercicio burocrático, es una brújula que permite saber hacia dónde se está yendo y cómo corregir el rumbo. Pensemos en un ejemplo sencillo. Un médico exitoso, con una agenda llena de pacientes y un salario superior al promedio, vive con la sensación de prosperidad. Sale a cenar con frecuencia, cambia de auto cada 2 años, paga membresías costosas en clubes y asume que, por ganar bien, no necesita preocuparse por los detalles. Pero un día llega una crisis, pierde parte de sus ingresos y descubre que no tiene colchón financiero. Su vida estaba sostenida en hábitos de gasto, no en disciplina financiera. Al contrario, un profesor de secundaria con un salario mucho más modesto decide llevar un registro detallado de cada gasto, destinar un porcentaje fijo al ahorro e invertir de forma constante en un fondo sencillo. Pasan 20 años y el médico aún depende de trabajar sin descanso, mientras el profesor empieza a disfrutar de ingresos pasivos. La diferencia no estuvo en el monto del salario, sino en la disciplina con la que cada uno administró lo que tenía. La disciplina también se refleja en los pequeños hábitos que parecen insignificantes, pero que acumulados con el tiempo marcan una diferencia enorme. Ahorrar un porcentaje fijo cada mes, aunque sea pequeño. Evitar compras impulsivas. Priorizar pagos en efectivo en lugar de recurrir al crédito. Revisar periódicamente los estados de cuenta para detectar fugas de dinero. Estas acciones no generan resultados inmediatos espectaculares, pero a lo largo de los años se convierten en el motor silencioso de la estabilidad y el crecimiento financiero. Buffett mismo ha dicho que la riqueza es el resultado de hábitos correctos aplicados con paciencia durante mucho tiempo. Una de las razones por las que las personas educadas fracasan en este aspecto es porque su formación académica está orientada a logros puntuales, no a hábitos diarios. Están acostumbradas a estudiar intensamente para un examen, a cumplir con un proyecto en la universidad, a obtener un título después de años de esfuerzo. Son metas concretas que se alcanzan y se celebran. Pero el dinero no funciona así. No se trata de aprobar un examen y olvidarse del tema, se trata de repetir las mismas acciones cada día durante toda la vida. Y esa diferencia entre logros puntuales y hábitos permanentes es lo que hace que muchos nunca logren consolidar su situación económica, a pesar de su preparación. Los hábitos financieros también se relacionan con la capacidad de posponer la gratificación. La mayoría de las personas caen en la tentación de gastar en lo inmediato, porque la recompensa rápida genera placer. Comprar un nuevo dispositivo,
unas vacaciones exóticas, ropa de moda, da la sensación de disfrute instantáneo. Pero la disciplina exige renunciar a ese placer inmediato en favor de una recompensa mayor en el futuro. Invertir ese mismo dinero en un activo que crezca con el tiempo no da satisfacción instantánea, pero es la semilla de una riqueza real. La falta de disciplina consiste justamente en ceder una y otra vez al impulso del momento, sacrificando la estabilidad futura por la comodidad presente. Existen múltiples historias de éxito que muestran cómo los hábitos simples, repetidos con disciplina, generan resultados extraordinarios. Una de las más citadas es la de Ronald Read, un conserje y trabajador de gasolinera en Estados Unidos que, sin educación universitaria, acumuló una fortuna de más de $8 millones al momento de su muerte. ¿Cómo lo hizo? No gracias a un gran salario, sino a una vida basada en la frugalidad, la constancia en el ahorro y la inversión en acciones durante décadas. Mientras tanto, personas con títulos avanzados y salarios altos terminan endeudadas, sin patrimonio y con estrés financiero. Read no tuvo acceso al conocimiento académico de las élites, pero tuvo lo que muchos educados no, disciplina inquebrantable en sus hábitos financieros. Buffett ha explicado que la consistencia es más poderosa que la genialidad. Invertir pequeñas cantidades de manera continua durante largos periodos produce resultados sorprendentes gracias al interés compuesto. Pero para que esa magia ocurra, se necesita disciplina. Muchos educados se entusiasman con la idea de invertir, abren una cuenta, compran algunas acciones, pero abandonan la práctica a los pocos meses porque no ven resultados rápidos o porque surge alguna urgencia que los distrae. La disciplina es lo que permite mantenerse en el camino, aun cuando los resultados no sean inmediatos. La importancia de la disciplina también se ve en la forma en que se toman decisiones diarias. Un profesional educado puede ganar mucho dinero, pero si cada día gasta sin pensar, si no revisa sus finanzas, si no ajusta cuando hay desvíos, nunca logrará construir riqueza. La riqueza no es un evento, es un proceso. No es el resultado de un golpe de suerte, sino de cientos de decisiones pequeñas tomadas con disciplina a lo largo del tiempo. Cada café innecesario comprado, cada gasto impulsivo, cada mes sin ahorrar es una oportunidad perdida. Y cada decisión disciplinada, aunque parezca mínima, se acumula y multiplica en el futuro. La disciplina también implica tener reglas personales claras y cumplirlas sin excepción. Ahorrar siempre un porcentaje fijo, nunca gastar más de cierto límite en entretenimiento, destinar cualquier ingreso extra directamente a inversión en lugar de consumo. Estas reglas funcionan como un sistema automático que protege de la tentación y evita que el dinero se escape en caprichos. La falta de hábitos financieros es como tener un balde lleno de agujeros. No importa cuánto dinero entre, siempre se escapará. La disciplina es lo que tapa esos agujeros y permite que el balde se llene con el tiempo. En última instancia, la riqueza se construye no con grandes hazañas, sino con pequeños hábitos repetidos de manera disciplinada. Y la pobreza persiste no porque las personas educadas no tengan capacidad, sino porque nunca desarrollan la constancia para aplicar principios simples todos los días. La educación formal prepara para resolver problemas complejos, pero rara vez enseña a vivir con disciplina financiera. Por eso, quienes logran el éxito no siempre son los más brillantes en lo académico, sino los más consistentes en sus hábitos. Capítulo 8. Razón número 8. Seguir el camino que dicta la sociedad. Desde la infancia, la mayoría de las personas reciben un mismo guión de vida que parece incuestionable. Estudiar duro en la escuela, obtener buenas calificaciones, ingresar a una universidad prestigiosa, graduarse con un título que les garantice un empleo estable, trabajar con disciplina, recibir un salario seguro y, con ese salario, construir una vida cómoda consumiendo lo que la sociedad dicta. Este guión ha sido repetido generación tras generación, hasta el punto de que se convirtió en una especie de verdad absoluta. Quien se atreve a cuestionarlo suele ser señalado como irresponsable, soñador o incluso fracasado. Sin embargo, este camino, que aparentemente asegura prosperidad, es también el que mantiene a millones de personas educadas atrapadas en la pobreza financiera. Las expectativas culturales son poderosas. La presión de padres, maestros y de toda la comunidad suele empujar a los jóvenes hacia una misma ruta. Se les dice que estudiar más siempre será la clave del éxito, que el título universitario abrirá todas las puertas y que un empleo seguro en una gran empresa es la meta suprema. La sociedad aplaude a quien sigue este guión, porque representa estabilidad, orden y prestigio. Pero lo que no se dice es que este mismo guión rara vez enseña a generar riqueza real. El sistema educativo y social prepara para encajar en un molde, no para romperlo.
Y quienes se limitan a seguirlo terminan viviendo de salario en salario, endeudados y sin independencia financiera, aunque puedan presumir diplomas en sus paredes. Un ejemplo clásico es el de los profesionales que alcanzan carreras muy respetadas: médicos, abogados, ingenieros. Son reconocidos por su esfuerzo académico, por sus títulos y por su posición social. Pero detrás de ese reconocimiento, muchas veces se esconden deudas estudiantiles enormes, hipotecas asfixiantes y un estilo de vida de consumo que absorbe cada ingreso. La sociedad lo celebra porque cumplen el guión, estudian, trabajan y gastan en lo que se espera de ellos. Sin embargo, financieramente no son libres. Su vida depende de mantener un ritmo constante de trabajo, y cualquier interrupción en ese flujo los pone en riesgo. En contraste, observemos el camino de los emprendedores sin título. Personas que decidieron no seguir el molde impuesto, que no basaron su vida en coleccionar diplomas, sino en crear, arriesgarse y buscar oportunidades fuera del guión. Muchos de ellos fueron criticados en su momento, señalados como fracasados por no terminar la universidad o por no buscar un empleo seguro. Pero con el tiempo demostraron que la riqueza no depende de seguir las expectativas sociales, sino de pensar diferente. Nombres como Steve Jobs, Richard Branson o incluso Henry Ford son recordatorios de que salirse del molde puede llevar a resultados extraordinarios. Ninguno de ellos siguió el camino tradicional de la sociedad, y aún así construyeron imperios. Lo interesante es que no se trata solo de grandes figuras internacionales. En cada ciudad, en cada barrio, hay ejemplos más pequeños pero igualmente reveladores. El carpintero que, en lugar de trabajar para una fábrica toda su vida, decidió abrir su propio taller y terminó generando empleo para otros. El joven que, en lugar de endeudarse para pagar una universidad cara, aprendió programación por su cuenta y construyó una empresa de software. La mujer que, en lugar de aceptar un empleo mal pagado porque era lo esperado, empezó un negocio de repostería en su cocina y terminó exportando sus productos. Todos ellos rompieron con el molde social, se atrevieron a seguir un camino distinto, y como resultado construyeron activos reales en lugar de solo acumular títulos. La comparación entre los educados pobres y los emprendedores sin título muestra una paradoja inquietante. Los primeros tienen todo lo que la sociedad considera necesario: títulos, prestigio académico, empleos formales, salarios fijos. Pero su vida financiera está llena de estrés, deudas y falta de libertad. Los segundos, en cambio, carecen de diplomas oficiales, pero poseen lo que de verdad importa: ingresos pasivos, negocios propios, activos que generan dinero incluso mientras duermen. Mientras uno depende de seguir trabajando sin parar, el otro puede darse el lujo de elegir cómo usar su tiempo. La sociedad aplaude al primero por cumplir con las reglas, pero envidiosamente observa al segundo cuando disfruta de libertad financiera. Romper el molde social no es sencillo. Requiere valentía para enfrentar la crítica, la duda y el rechazo. Implica cuestionar lo que todos alrededor consideran normal y atreverse a pensar en términos diferentes. Quien decide emprender en lugar de buscar un empleo seguro es visto como un loco. Quien decide invertir sus ahorros en un negocio propio en lugar de comprar un auto nuevo es señalado como tacaño o irresponsable. Quien decide no seguir el camino lineal de estudios y empleo es visto como un rebelde sin rumbo. Sin embargo, son esas decisiones incómodas las que abren la puerta a la verdadera riqueza. Warren Buffett ha señalado que la independencia de pensamiento es uno de los rasgos más importantes para triunfar financieramente. No se trata de hacer lo que todos hacen, sino de atreverse a pensar con cabeza propia, incluso cuando el mundo entero va en dirección contraria. La sociedad dicta que se debe gastar el salario en demostrar estatus, pero Buffett siempre vivió en una casa modesta y condujo autos sencillos, a pesar de ser multimillonario. Él rompió con el molde que decía que la riqueza debía mostrarse, y en su lugar se enfocó en construir activos que crecieran con el tiempo. Esa mentalidad, de resistir la presión social y seguir un camino propio, es lo que distingue a los verdaderamente ricos. El problema de seguir el guión social es que convierte a las personas en esclavos de expectativas ajenas. Trabajan en empleos que no disfrutan, compran cosas que no necesitan y mantienen estilos de vida que no pueden costear, solo por encajar en la imagen de éxito que dicta la sociedad. Gastan en bodas lujosas, en fiestas costosas, en gadgets de moda, en vacaciones que no se pueden pagar, todo por mantener una fachada aceptada socialmente. Pero detrás de esa fachada se esconde la realidad: cuentas vacías, tarjetas de crédito al límite y una vida financiera frágil. La sociedad aplaude mientras ellos se hunden en deudas. Romper el molde social no significa despreciar la educación ni rechazar el trabajo formal,
sino entender que no son la única vía y que, por sí solos, no garantizan libertad financiera. Significa usar la educación como una herramienta, no como un fin. Significa valorar el empleo como un medio, no como el destino final. Y sobre todo, significa tener la claridad de que la riqueza se construye al margen de lo que dicta la mayoría. Quien quiera ser libre financieramente debe aprender a nadar contra la corriente, a resistir la tentación de aparentar y a construir activos, aunque eso no sea lo que todos esperan. En última instancia, la verdadera trampa de seguir el camino que dicta la sociedad es que nunca permite cuestionar. Se vive cumpliendo expectativas externas sin detenerse a preguntar, ¿esto es lo que realmente quiero? ¿Esto me acerca a la libertad o solo me mantiene en el mismo ciclo? La educación, los títulos y el empleo son valiosos, pero no deben convertirse en cadenas. La verdadera riqueza comienza cuando uno se atreve a romper el molde, a construir su propio camino, y a dejar de seguir el guión que otros escribieron. Capítulo 9. Razón número 9. No desarrollar inteligencia emocional con el dinero. El dinero no se mueve solamente con números, cálculos y estrategias. Detrás de cada decisión financiera hay emociones que influyen mucho más de lo que la mayoría está dispuesta a reconocer. Miedo, ansiedad, euforia, orgullo, inseguridad, todos estos sentimientos se entrelazan con el manejo del dinero, y quienes no desarrollan inteligencia emocional terminan siendo dominados por ellos. Una persona puede tener una educación brillante, dominar fórmulas matemáticas complejas, comprender teorías económicas avanzadas, pero si no sabe manejar sus emociones frente al dinero, caerá en las mismas trampas que cualquier otra. La inteligencia emocional es, en realidad, un pilar de la inteligencia financiera, y su ausencia es la causa silenciosa de la pobreza de muchos educados. Las compras emocionales son un ejemplo cotidiano de esta falta de control. ¿Cuántas veces alguien ha tenido un día estresante en el trabajo y decide compensarlo con una compra impulsiva? Ropa que no necesitaba, una cena costosa, un gadget de moda. Ese acto de consumo no responde a una necesidad real, sino a una emoción momentánea. Es el intento de llenar un vacío con objetos. El problema es que esas pequeñas decisiones se acumulan y terminan convirtiéndose en deudas que asfixian. El estrés que motivó la compra no desaparece, se multiplica cuando llegan los estados de cuenta. Lo paradójico es que muchas de esas personas saben, en teoría, que el gasto excesivo es perjudicial. Pero el conocimiento no detiene la emoción si no se ha desarrollado la disciplina para controlarla. La publicidad y el marketing aprovechan precisamente esta debilidad emocional. Las marcas no venden productos, venden estados de ánimo, aspiraciones y promesas. Compramos un perfume porque creemos que nos hará más atractivos, un auto porque creemos que nos dará estatus, un teléfono porque creemos que nos hará sentir modernos. En la superficie, parece una transacción racional, entregamos dinero y recibimos un objeto. Pero en el fondo, lo que se compra es una emoción. Quienes no desarrollan inteligencia emocional son víctimas fáciles de estas estrategias y terminan gastando más de lo que tienen, cayendo en el ciclo de la deuda. La deuda impulsiva es hija directa de esas compras emocionales. Las tarjetas de crédito son, en este sentido, un espejo del autocontrol de cada persona. Para algunos, son una herramienta útil que permite organizar pagos. Para otros, son un pozo sin fondo que refleja la incapacidad de resistir impulsos. La falta de inteligencia emocional lleva a justificar gastos innecesarios con frases como «me lo merezco» o «solo esta vez», y así se construye una montaña de deudas que consume años de trabajo. El problema no es la falta de educación, porque esas mismas personas saben perfectamente que el interés compuesto juega en su contra. El problema es la falta de control emocional para detenerse antes de deslizar la tarjeta. En el mundo de las inversiones, las emociones también juegan un papel decisivo. Buffett ha insistido en que el mayor enemigo del inversionista no es el mercado, sino el mismo. El miedo y la codicia son las dos fuerzas emocionales que mueven la bolsa de valores y que han arruinado fortunas enteras. Cuando los precios caen, el miedo se apodera de los inversionistas inexpertos y los empuja a vender en pánico, cristalizando pérdidas que podrían haberse recuperado con paciencia. Cuando los precios suben, la codicia toma el control y los hace comprar a precios inflados, convencidos de que la fiesta nunca terminará. En ambos casos, las emociones sustituyen al juicio racional y destruyen valor. Ejemplos sobran. Durante la burbuja de las finales de los 90, miles de personas educadas invirtieron sus ahorros en empresas tecnológicas sin modelo de negocio sólido, impulsados por la codicia de enriquecerse rápido. Cuando la burbuja explotó, muchos lo perdieron todo. En 2008,
Con la crisis hipotecaria, el miedo paralizó a millones que vendieron en el peor momento, perdiendo la oportunidad de beneficiarse de la recuperación posterior. En ambos casos, los hechos demostraron que no basta con conocer teoría financiera, lo crucial es mantener la calma cuando todos pierden la cabeza. La paciencia es una virtud financiera que requiere inteligencia emocional para cultivarse. Ahorrar de manera constante, invertir a largo plazo, resistir la tentación de gastos impulsivos, todo eso implica dominar la impaciencia natural. La sociedad moderna está entrenada para la gratificación instantánea. Todo se quiere aquí y ahora, desde comida rápida hasta resultados inmediatos en inversiones. Pero el dinero crece con tiempo, disciplina y espera. Buffett lo resumió en una frase célebre: el mercado es un mecanismo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. La falta de paciencia es, en esencia, una falta de inteligencia emocional, la incapacidad de soportar la espera, de tolerar la incomodidad, de no ver resultados inmediatos. La inteligencia emocional con el dinero también implica saber manejar la envidia y la comparación social. Muchas personas educadas caen en la trampa de gastar solo para no quedarse atrás respecto a sus colegas o vecinos. Ven que un compañero compró un auto nuevo y sienten la necesidad de hacer lo mismo. Ven que un amigo viajó a un destino exótico y se apresuran a endeudarse para igualarlo. Esa comparación constante destruye cualquier intento de estabilidad financiera. Lo irónico es que, en muchos casos, esas mismas personas que aparentan éxito están tan endeudadas como quienes las imitan. Pero la emoción de no querer sentirse menos pesa más que la razón. Otro aspecto de la inteligencia emocional financiera es la capacidad de enfrentar la incertidumbre sin paralizarse. Muchas personas no invierten porque sienten miedo al riesgo, aunque ese miedo esté exagerado. Prefieren la aparente seguridad de una cuenta de ahorros que apenas supera la inflación, antes que enfrentar la incomodidad de invertir en algo que no controlan por completo. Esa aversión al riesgo no es racional, es emocional. Se basa en el miedo a perder, más que en un cálculo real de probabilidades. El resultado es que, por protegerse de un miedo, terminan perdiendo el poder adquisitivo de su dinero lentamente, como agua que se evapora sin que lo noten. Desarrollar inteligencia emocional con el dinero significa entrenarse para reconocer esas emociones, entenderlas y no dejar que dominen las decisiones. Significa poder sentir miedo, pero no actuar en pánico, sentir deseo de comprar, pero detenerse a pensar si es necesario, sentir codicia en un mercado alcista, pero mantener la disciplina de una estrategia a largo plazo. No se trata de eliminar emociones, porque eso es imposible, sino de aprender a gestionarlas. Existen técnicas sencillas que ayudan a fortalecer este aspecto. Una de ellas es la regla de las 24 horas. Cuando surge el impulso de hacer una compra no planificada, se espera un día antes de decidir. En la mayoría de los casos, pasado ese tiempo, la emoción desaparece y la compra deja de parecer necesaria. Otra práctica útil es automatizar ahorros e inversiones, de manera que no dependan de la fuerza de voluntad en cada momento, reduciendo así el margen para que las emociones interfieran. Y una de las más poderosas es simplemente llevar un registro de decisiones financieras y de las emociones asociadas a ellas. Al revisar con el tiempo, se hace evidente cómo los errores suelen estar ligados a momentos de impulsividad emocional. La inteligencia emocional financiera también implica saber disfrutar del dinero de manera equilibrada. No se trata de vivir en privación ni de reprimir todo gasto. Se trata de gastar de forma consciente, alineada con valores y objetivos, y no como respuesta automática a una emoción pasajera. Quien logra ese equilibrio encuentra que el dinero deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en una herramienta de libertad. En definitiva, la falta de inteligencia emocional con el dinero es una de las principales razones por las que las personas educadas permanecen pobres. No importa cuánto sepan de teoría económica o de matemáticas financieras, si no pueden controlar el miedo, la codicia, la envidia o la impulsividad, sus decisiones estarán destinadas al error. La riqueza duradera no se construye con diplomas, sino con la capacidad de mantener la calma, la paciencia y la disciplina en medio de las tormentas emocionales que acompañan al dinero. Quien domina sus emociones, domina también sus finanzas. Parte 4. La clave final. Capítulo 10. Razón número 10. No aprender de mentores ni ejemplos de éxito. Una de las mayores razones por las que muchas personas, incluso con educación formal, permanecen atrapadas en la pobreza es porque se rehúsan a aprender de quienes ya recorrieron el camino. Creen que sus títulos universitarios, sus diplomas o sus certificaciones son suficientes para navegar en el complejo mundo del dinero. Sin embargo,
La experiencia demuestra que la verdadera sabiduría financiera no se encuentra únicamente en los libros académicos, sino también en las vidas y enseñanzas de aquellos que ya han construido riqueza duradera. El rechazo a buscar mentores o modelos a seguir es, en sí mismo, un acto de soberbia que condena a muchos al estancamiento financiero. El poder de un modelo a seguir radica en que acorta la curva de aprendizaje. Mientras que una persona sin guía debe aprender por ensayo y error, acumulando fracasos costosos y años de tropiezos, alguien que tiene un mentor puede evitar muchos de esos errores al recibir orientación directa. Warren Buffett lo ha expresado en múltiples ocasiones. Gran parte de su éxito se debe a que tuvo la humildad de escuchar y aprender de otros más experimentados. Su historia con Benjamin Graham, considerado el padre de la inversión en valor, es un ejemplo claro de cómo un mentor puede transformar una carrera. Buffett, siendo un joven estudiante, absorbió cada lección de Graham, desde el análisis minucioso de balances hasta la filosofía de invertir con un margen de seguridad. Más allá de la técnica, aprendió el temperamento que debe tener un inversionista, la paciencia, la disciplina, la resistencia al ruido del mercado. Charlie Munger, el socio inseparable de Buffett, también fue un mentor, aunque de una naturaleza distinta. Mientras Graham le enseñó la importancia de la valoración objetiva, Munger le abrió la mente a una visión más amplia, interdisciplinaria. Munger lo empujó a salir del marco rígido de la inversión en gangas y a enfocarse en negocios de calidad que pudieran crecer de manera sostenida a lo largo del tiempo. Esa influencia moldeó a Buffett hasta convertirlo en uno de los inversionistas más exitosos de la historia. La lección es clara: sin la guía de estos mentores, Buffett no habría llegado a donde está. El error de muchos educados pobres es creer que pueden reinventar la rueda, que no necesitan seguir a nadie porque ya poseen el conocimiento suficiente. Esa actitud los aísla, los priva de la sabiduría acumulada por generaciones y los condena a repetir errores que podrían haberse evitado. El orgullo académico se convierte en un obstáculo que los mantiene en la mediocridad financiera. Quien no aprende de otros está condenado a aprender de los golpes de la vida, y esos golpes suelen ser más caros que cualquier curso o cualquier consejo de un mentor. El concepto de mentoría no se limita a una relación formal entre maestro y discípulo. También se extiende a la observación consciente de ejemplos de éxito. Vivimos en una era en la que el acceso a información, biografías, entrevistas y charlas de grandes líderes es prácticamente ilimitado. Nunca en la historia fue tan fácil aprender de los mejores. Sin embargo, muchos prefieren consumir entretenimiento vacío antes que nutrirse de estas fuentes de sabiduría. Escuchar durante una hora a una persona que ha construido una fortuna puede enseñarnos más sobre finanzas y mentalidad que un semestre entero en un aula. Pero requiere humildad, apertura y disciplina para aprovecharlo. Otra forma poderosa de aprendizaje es rodearse de personas que inspiran riqueza. Existe un dicho que afirma que somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Si alguien se rodea únicamente de compañeros que viven endeudados, que se quejan del sistema, que consumen compulsivamente, terminará replicando esas conductas aunque tenga educación. En cambio, si se acerca a individuos disciplinados, con visión, con hábitos financieros sólidos, inevitablemente absorberá parte de esas cualidades. La influencia del entorno es silenciosa pero determinante, y muchos educados pobres no son conscientes de ello. Aprender de mentores y modelos de éxito también implica desarrollar la humildad de reconocer que no lo sabemos todo. La educación formal puede dar una falsa sensación de seguridad, como si poseer un título universitario equivaliera a tener todas las respuestas. Pero la realidad es que el dinero obedece a reglas que no siempre se enseñan en las aulas. Los grandes empresarios y financieros no llegaron a donde están porque memorizaron teorías, sino porque aplicaron principios prácticos y aprendieron de sus errores, de sus colegas y de sus maestros. El educado que se cierra en su torre de títulos ignora una fuente invaluable de sabiduría que podría cambiar su destino económico. El ego es, en este sentido, uno de los peores enemigos del aprendizaje financiero. Muchas personas educadas creen que pedir ayuda es un signo de debilidad, cuando en realidad es un acto de inteligencia. Nadie espera que un médico opere sin antes haber aprendido de otros cirujanos experimentados. Nadie esperaría que un piloto volara un avión sin haber practicado con instructores. Sin embargo, en el terreno del dinero, muchos educados actúan como si pudieran volar solos desde el inicio, y las consecuencias suelen ser desastrosas. El camino hacia la riqueza no es un viaje en solitario. Requiere maestros, requiere espejos donde mirarse, requiere comunidades donde se comparten lecciones y se evitan errores. Buffett mismo ha dicho que no importa lo brillante que seas, necesitas aprender de los demás,
porque la vida es demasiado corta para cometer todos los errores por tu cuenta. Esa es la esencia de la mentoría, tomar prestada la experiencia ajena para acelerar el propio crecimiento. Ignorar a los mentores también significa desperdiciar la oportunidad de cultivar una mentalidad adecuada. Los grandes modelos no solo enseñan técnicas financieras, sino actitudes frente a la vida, cómo manejar la frustración, cómo mantener la calma en tiempos de crisis, cómo cultivar la paciencia, cómo ser perseverante cuando los resultados tardan en llegar. Estas cualidades son imposibles de aprender en un manual, se transmiten por contagio, por convivencia, por ejemplo. Quien no se expone a ellas, se pierde la oportunidad de forjar el carácter necesario para la verdadera riqueza. Un ejemplo ilustrativo es el de aquellas personas que crecieron en entornos de escasez y lograron transformarse en millonarios. Al analizar sus historias, casi siempre aparece un punto de inflexión, un mentor que les mostró otro camino, un modelo de éxito que les hizo ver que era posible salir de la pobreza. Esa chispa de inspiración, sumada a disciplina y acción, fue lo que encendió su transformación. Sin ese referente, tal vez habrían quedado atrapados en la misma mentalidad limitante que dominaba su entorno. La falta de mentores y modelos de éxito también se refleja en la incapacidad de aprender de los propios errores. Quien no tiene guías tiende a interpretar cada fracaso como un golpe personal en lugar de verlo como una lección. En cambio, quienes cuentan con mentores aprenden a analizar lo ocurrido, a entender que salió mal y a corregir el rumbo. Esta diferencia en la interpretación del error es lo que separa a los pobres crónicos de los ricos perseverantes. El error no es el fin, sino un peldaño más en la escalera hacia la riqueza, siempre que se tenga a alguien que nos enseñe cómo aprovecharlo. La conclusión es clara. Las personas con educación formal que permanecen pobres lo hacen, en gran parte, porque se niegan a aprender de los demás. Prefieren confiar únicamente en su intelecto, en su preparación académica, y subestiman la importancia de los modelos y mentores. Al hacerlo, se privan de un recurso que podría acelerar su éxito y evitarles décadas de frustración. La riqueza no se trata solo de cuánto sabemos, sino de a quién escuchamos, de quien nos rodeamos y de qué ejemplos decidimos seguir. Warren Buffett es un recordatorio viviente de este principio. Su grandeza no radica únicamente en su inteligencia, sino en su disposición a aprender de otros, en su capacidad para rodearse de personas sabias, en su humildad para reconocer que siempre hay algo más que aprender. Quien aspire a salir de la pobreza debe abandonar el orgullo de creer que lo sabe todo y abrirse a la riqueza de la experiencia ajena. Porque en última instancia, el dinero no solo se multiplica con estrategias, sino con la capacidad de aprender continuamente de los mejores. Conclusión importante. La verdadera riqueza no se construye en aulas ni en diplomas colgados en la pared, sino en la mente y en los hábitos que cultivamos cada día. La clave que une todo lo aprendido es sencilla, pero poderosa. La prosperidad no depende de tu título, sino de tu mentalidad y tus acciones constantes con el dinero. Puedes tener la mejor preparación académica del mundo, pero si no cambias tu relación con el dinero, si no aprendes a controlarlo y a ponerlo a trabajar para ti, permanecerás atrapado en el mismo ciclo de escasez. El conocimiento sin aplicación es un lujo estéril, pero el hábito disciplinado es una semilla que germina en abundancia. La riqueza es un estado de conciencia tanto como un resultado financiero, y se abre solo a quienes están dispuestos a cuestionar sus creencias, a disciplinar sus decisiones y a adoptar la mentalidad correcta. El dinero responde a leyes invisibles que no se enseñan en las universidades. La ley del interés compuesto, la ley del control emocional, la ley del tiempo y la paciencia. Quien comprende estas fuerzas puede transformar incluso un ingreso modesto en un patrimonio sólido, mientras que quien las ignora puede desperdiciar fortunas enteras. Por eso, el punto de partida no es cuánto ganas, sino cómo piensas, cómo actúas y a quién decides escuchar. Esa es la verdadera diferencia entre permanecer educado, pero pobre, o ser consciente y libre financieramente. Para que este conocimiento no quede en palabras, es necesario convertirlo en reflexión personal. Hazte preguntas incómodas que actúen como espejos y que revelen la verdad de tu situación. ¿Estoy confiando mi futuro solo a un salario, sin crear activos que me respalden? ¿Uso mis ingresos para aparentar ante los demás o para construir estabilidad? ¿Mis decisiones de consumo son fruto de mis valores o de la presión social? ¿Estoy aprendiendo de mentores, rodeándome de personas que me eleven, o sigo atrapado en círculos donde el dinero se ve con miedo o con envidia? ¿Tengo un presupuesto que refleje disciplina o gasto de manera automática sin pensar en las consecuencias? Estas preguntas no son meras ideas, son disparadores de cambio. A partir de estas reflexiones, surgen acciones concretas que pueden marcar la diferencia.
El primer paso es diseñar un presupuesto que funcione como un mapa de tu dinero, donde cada ingreso tenga un destino claro, parte para cubrir necesidades, parte para invertir en tu futuro y parte para disfrutar con responsabilidad. El segundo paso es comenzar a invertir, sin esperar el momento perfecto ni grandes cantidades, porque lo que construye riqueza no es la suma inicial, sino la constancia en el tiempo. El tercer paso es controlar las emociones frente al dinero, aprendiendo a posponer gratificaciones inmediatas en favor de metas mayores. El cuarto paso es romper con patrones sociales que llevan al endeudamiento y al consumo vacío, eligiendo conscientemente un estilo de vida que priorice la libertad sobre la apariencia. Y el quinto paso, quizá el más transformador, es buscar mentores, aprender de los grandes, rodearte de ejemplos que expandan tu visión. Ningún libro ni ningún título podrá reemplazar la influencia directa de quienes ya viven los resultados que deseas. Estos pasos no requieren genialidad, requieren disciplina. No piden perfección, sino consistencia. Warren Buffett no se hizo rico por un golpe de suerte, sino por aplicar principios básicos de manera inquebrantable durante décadas. Ese es el mensaje oculto en su vida. No necesitas hacer cosas extraordinarias de vez en cuando, sino cosas ordinarias de manera extraordinariamente constante. Para dejarte con herramientas aún más prácticas, aquí tienes 10 frases memorables de Warren Buffett que pueden convertirse en brújulas diarias para tu vida financiera. La primera, la regla número 1 es no perder dinero. La regla número 2 es no olvidar la regla número 1. La segunda, si no encuentras una manera de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que mueras. La tercera, el mercado de valores es un dispositivo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. La cuarta, es mejor comprar un negocio maravilloso a un precio justo que un negocio justo a un precio maravilloso. La quinta, el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. La sexta, el riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo. La séptima, alguien está sentado en la sombra hoy porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo. La octava, nunca dependas de una sola fuente de ingresos. Invierte para crear una segunda. La novena, la diferencia entre la gente exitosa y la muy exitosa es que la muy exitosa dice no a casi todo. Y la décima, se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Si piensas en eso, harás las cosas de manera diferente. Cada una de estas frases encierra una filosofía completa. Por ejemplo, cuando Buffett dice que el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo, no se refiere a evitar todo riesgo, sino a educarte lo suficiente para convertir lo incierto en oportunidad. Cuando advierte que sin ingresos, mientras duermes trabajarás hasta morir, está recordándote que ningún salario, por alto que sea, puede darte libertad sin inversiones que generen flujo pasivo. Y cuando afirma que los impacientes pierden frente a los pacientes, revela que el tiempo es el gran aliado de los disciplinados. Tomar estas ideas y aplicarlas a tu vida diaria es lo que marca la diferencia. No se trata de repetir frases, sino de interiorizarlas hasta que se conviertan en parte de tus decisiones automáticas. Cada gasto que realices, cada inversión que evalúes, cada hábito que formes debe pasar por el filtro de estas enseñanzas. Así, poco a poco, tus acciones dejarán de estar guiadas por la emoción, por la presión o por la costumbre, y comenzarán a alinearse con los principios que construyen verdadera riqueza. En este momento, la invitación es clara: transforma tu relación con el dinero. Deja de verlo como un simple medio de consumo y empieza a tratarlo como una herramienta para construir libertad. Abandona la idea de que tu educación formal garantiza tu futuro y adopta la mentalidad de que cada decisión financiera es una lección en sí misma. El dinero no discrimina entre títulos y diplomas, fluye hacia quienes lo comprenden y lo respetan. La diferencia entre permanecer en la pobreza o alcanzar la abundancia no está en lo que aprendiste en las aulas, sino en lo que decides hacer cada día con lo que sabes. La educación es valiosa, pero sin hábitos correctos y sin la mentalidad adecuada, se convierte en un adorno inútil. En cambio, con disciplina, paciencia y visión, incluso la persona más común puede crear un patrimonio extraordinario. Ese es el mensaje más poderoso. La riqueza no es privilegio de unos pocos, sino una posibilidad abierta para quienes se atreven a cambiar su forma de pensar y actuar frente al dinero. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.